Feliz sábado. Amén. Amén. Muy contento porque estamos en la casa de Dios, en su día santo. Así que vamos a estudiar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Ha puesto en mi corazón el deseo de aprender el proceso por el cual el Señor educó a sus discípulos. Y interesantemente pude mirar la historia de un discípulo en particular, que por el título lo conocemos, que tenía muchas maneras de ver la vida, tenía muchas maneras de él ganarse la vida. Y interesantemente, los sucesos de su vida cambiaron por completo al encontrarse con Jesús. Por eso, el título de esta mañana es De pescador a subpastor. Y vamos a ver por qué subpastor. Miramos una pregunta importante dentro de la vida de este discípulo. Un discípulo común que tenía un trabajo generoso, humilde, que definitivamente era honesto y se ganaba la vida justamente. Así que una pregunta que me llamó la atención, que yo dije, ¿cómo fue ese encuentro con Jesús? ¿Cómo fue esa primera parte del encuentro? Porque hay películas que me muestran un montón de cosas antes de que se encontrara Pedro con Jesús y su hermano. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Porque me impresionó mucho las cosas que sucedieron en este relato. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. Esto fue Jesús. Y os haré pescadores de hombres. Yo no sé ustedes, pero ¿cómo puede ser que una persona pasa por mi trabajo y me mira y me dice: deja de hacer eso, que yo voy a hacer otra cosa contigo? Y mira la respuesta de estos hombres. Mira cómo actuaron estos hombres. Tenemos mucho que aprender todavía. Hay pastores y líderes de iglesias que tienen mucho que aprender todavía. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¡Wow! Ahora yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que le llamó la atención de las palabras de Cristo? ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a dejar lo que los había sostenido por tanto tiempo, para irse con un hombre que se acercó a la orilla a decirle: los haré pescadores de hombres? ¿Qué vieron en Jesús? Es la pregunta. Ahora hago otra pregunta y dice: después de ese primer encuentro, ¿qué enseñó Jesús a sus líderes? ¿Qué enseñó Jesús a Pedro, a Andrés, a Juan, a Mateo? ¿Qué enseñó a Judas? Y vamos a ver la vida de Pedro, de la primera parte del primer encuentro con Jesús hasta después, cuando se volvió un gran predicador. Vamos a ver las cosas que aprendió. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 5 muchas de las enseñanzas que Jesús les enseñó a Pedro. Pedro tenía su carácter, Pedro tenía sus costumbres, Pedro tenía sus manías, como decimos muchos. Pedro tenía su forma de hablar y decir las cosas.
Pero mientras caminaba con Jesús, Pedro iba aprendiendo cosas nuevas. Mire lo que Jesús le enseñaba a Pedro. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mientras Pedro escuchaba las palabras de Jesús, en su corazón tenía que haber un anhelo de ser diferente. Mientras leemos la Escritura y Jesús tiene un vínculo con nosotros, necesitamos entender lo que Jesús nos está enseñando. Porque no fue muy diferente cuando le enseñó a Pedro tales cosas. Le dijo: Pedro, en la orilla del mar, sígueme. Y Pedro inmediatamente le siguió, pero le siguió siendo el mismo Pedro. No cambió instantáneamente, sino que se vio obligado a escuchar las palabras del Maestro y entender que tenía que tomar una decisión para su vida. Que tenía que ser diferente, porque el Maestro era diferente. Entonces, siguió aprendiendo muchas cosas más. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no tan solo Jesús le enseña a ser pacífico, a hablar con suavidad, a dejar la manera de ser brusco y corajiento, sino que también le enseña a que iban a pasar cosas en su vida. Y él tenía que estar gozoso y alegre por esas cosas que le estaban pasando o que le iban a pasar en su vida. También aprendió en el capítulo 6 de Jesús: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces miramos la vida de hoy, miramos el evangelio que se ha predicado hoy, miramos la gente que está en la calle levantando la mano para que sepan que son cristianos. Miramos la gente que dicen: yo invierto esto y tantas cosas en la obra de Dios, pero Dios había enseñado a Pedro a que esa no era la manera correcta. Los líderes no deben estar buscando fama ni likes. Los líderes deben estar buscando ovejas. Los líderes no deben estar buscando que si mis dientes están bien blancos para verme bien maquillados. Los líderes deben estar amonestando un mundo que está a punto de perecer. Los líderes deben estar buscando la voluntad de Dios, como lo hizo Pedro desde el primer día que siguió al Maestro. Aprendió Pedro de Jesús. Mateo capítulo 7. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que Pedro aprendió a no juzgar. Pero también Pedro aprendió que el camino de Dios es un camino angosto, pero un camino seguro. Que hay cosas que parecen bonitas y hay puertas que se abren fácilmente, pero no necesariamente es la voz de Dios la que te está llamando a entrar por ese lugar. Hermanos, el evangelio de hoy es muy diferente al evangelio que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y si miramos la vida de los discípulos, en esos caminos no les fue una vida fácil. Entonces, ¿por qué ahora a muchos se les hace tan fácil decir, Dios se enriquece y Dios te da? Y usar los versículos para decir lo contrario a lo que el maestro quería enseñarle a Pedro. Pedro vio un estilo de vida totalmente alejado del estilo de vida que comenzó a ver cuando estaba lejos de Jesús. ¿Cómo se vio el cambio y el crecimiento de Pedro? Porque muchos mencionan en todos lugares que Pedro era una persona rough, era una persona fuerte y que se le salía a verse las contestaciones de mala forma. Pedro quería cortar las orejas a aquellos que se querían acercar al maestro para hacerle daño. Pero hermanos, miremos un Pedro diferente. Miremos si Pedro no entendió las palabras de Jesús y aplicó las palabras de Jesús para los demás. Primera de Pedro, capítulo 5. 5:1. Miren este Pedro, hermanos. Y dígame usted si él no experimentó el Espíritu Santo, si él no experimentó un deseo diferente de ser genuino con Cristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Un Pedro que ahora hablaba suavemente a sus ancianos, que hablaba tiernamente con sus líderes y quería revelarle las cosas que Cristo le había revelado a él. Así que Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Mire lo que dice Pedro ahora. Y vamos a hacer una similitud de lo que Jesús le dijo a Pedro y ahora Pedro lo está diciendo para adelante. Para que podamos entender que cuando Cristo nos habla a nuestros corazones no es para que nos quedemos con eso para nosotros, sino para que lo podamos pasar adelante a los demás, que puedan aprender no de mí, no de Pedro, sino de Cristo, lo que Él hizo con Pedro, que lo puede hacer por mí. Apacentad la grey de Dios. ¿Le suenan esas palabras? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se te parece a Pedro esas palabras? Pues ¿saben algo? Claro que no, porque es Cristo viviendo en Pedro. Lo que Cristo hizo con Pedro lo puede hacer con cada uno de nosotros. Pero en esta ocasión Pedro le estaba enseñando a sus líderes a que no era por la fuerza, sino era voluntariamente. Era con carisma,
era dando abrazos, era visitando enfermos, era haciendo lo que tengo que hacer para que mis ovejas confíen en la voz de Cristo. Vamos a leer una matutina que está, no sé si todos conocen, Exaltar a Jesús, página 217. Miren cómo dice aquí: el gran pastor tiene subpastores, a quienes delega el cuidado de sus ovejas y corderos. La primera obra que Cristo confió a Pedro, el restaurarlo en el ministerio, fue la de apacentar sus corderos. Esta era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y ternura, hermanos. Mire eso. Jesús sabía que Pedro no tenía tales cosas, pero Jesús no miraba eso. Jesús miraba el potencial que tenía ese hombre en las manos del Espíritu Santo. Mucha paciencia y perseverancia. Lo llamaba a ministrar a los niños y jóvenes y a los que fuesen nuevos en la fe, a enseñar a los ignorantes, a abrirles las Escrituras y educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta entonces, Pedro no había sido idóneo para hacer esto, ni siquiera para comprender su importancia. ¿Cuántos hoy todavía no comprenden la importancia del liderazgo? ¿Cuántos hoy no comprenden el trabajo que debemos dejar primero como pescadores para ahora, o pescadores de likes, para ser pescadores de hombres? ¿Cuántos, hermanos queridos? Juan capítulo 21. Conocemos el relato y lo hemos mencionado. Pero yo quiero que usted entienda lo que Pedro tuvo que sentir en su corazón literalmente. Imagínese usted a Jesús de frente diciéndole: Charlene, Ninoska, Nilda, Luis, ¿me amas? Imagínense. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis líderes, apacienta mis pastores, mis subpastores, apacienta a la iglesia. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Primero le dijo: ¿me amas más que a estos? Y después le dijo: ¿me amas personalmente? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y ustedes saben que la tercera vez que Jesús le preguntó, él se sintió compungido de corazón, porque no entendía por qué Jesús le decía: ¿me amas? El amor verdadero de Dios es aquel amor que transforma, hermanos. No es un amor que se queda levente en el aire por tal sentimiento, es un amor de una experiencia diferente. Me saca de lo que yo era a ser nuevo en Cristo. Me saca de lo que yo hacía para ahora ser un discípulo de Jesús. No para quedarme con eso, porque vimos las palabras de Pedro, ahora apacentando corderos y apacentando iglesias.
Pedro tenía que vivir la experiencia de ver a su maestro crucificado. Tenía que vivir la experiencia de saber que Jesús se iba a ir y lo iba a dejar solo. Pero sabía que las promesas de Jesús no estaban vacías. Así que confió que Jesús estaría con él hasta el fin. Jesús profetizó su muerte y él aceptó esa muerte. Así que incluso dentro de la persecución, Pedro entendió que había gozo, que había alegría, que había propósito. Exaltar a Jesús, sigue diciendo. Era significativa la pregunta que Cristo dirigió a Pedro. Mencionó una sola condición del discipulado y servicio. Una sola condición. ¿Me amas? Le preguntó. Esta es la calificación esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser un fiel pastor de la grey del Señor. El saber, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son de ayuda en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, hermanos, la obra del ministerio cristiano resultará ¿qué? Un fracaso. Ahora, hay dos maneras de descifrar el amor de Jesús. Hay una que me dice, yo amo a Jesús y yo hago lo que sea en mi vida porque yo amo y Él me ama a mí. Y hay la manera que Pedro entendió. Si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, sé obediente. Si me amas, debes caminar donde yo caminé. Debes pasar por lo que yo pasé. Así que Pedro le enseñó a sus discípulos que iba a pasar por la tribulación. Pedro no le mintió a sus discípulos. Pedro no le mintió a sus corderos, porque él aprendió de Cristo a decir lo que había que decir, a enseñar lo que había que enseñar, porque necesitamos ser una nueva criatura en Cristo, como Pedro lo fue. Mire lo que aprendió Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿De quién aprendió Pedro esas palabras? Dígame si no son las palabras de Cristo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora vemos no un pescador, sino un anciano que se había convertido en el pastor de las ovejas porque Cristo le dejó esa comisión. Y ahora transformado ya no hablaba como Pedro, ahora hablaba como Cristo. Ahora enseñaba como Cristo, ahora amonestaba como Cristo, pero sobre todo era obediente como Cristo. La oveja extraviada del redil es la más inerme de las criaturas. Hay que buscarla, pues no puede encontrar por sí misma el camino para volver. Así es como el alma que se ha alejado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Y a menos que el amor divino acuda en su socorro, nunca podrá encontrar el camino hacia Dios. Por lo tanto, con qué compasión
pena y perseverancia debe el subpastor buscar a las ovejas perdidas. Esto significa soportar molestias físicas y sacrificar la comodidad. Significa una tierna solicitud para con los que yerran, una compasión y tolerancia divinas. Significa tener un oído que pueda escuchar con simpatía lamentables relatos de yerros, degradación, desesperación y miseria. Hermanos, no es un trabajo fácil lo que el Señor le enseñó a Pedro, pero es un trabajo que lleva el camino a la victoria. Una persona que determina que quiere servir a Cristo debe entender el proceso, hermano. Debe entender el proceso, porque a veces decimos, es que yo soy así, es que me criaron así. Ahora pregúntese usted, ¿cómo criaron a Pedro? ¿Cómo criaron a Juan, el discípulo amado? Porque tenía carácter también, aunque era amado por Jesús. Pero tuvieron que entender todos que Jesús lo que quería era morar en ellos y quería que ellos hablasen y viviesen como el Maestro. Pedro aprendió, amados, mira qué suave hablaba Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué ahora? ¿De dónde aprendió Pedro bienaventuranzas? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, vivimos en unos días donde el Espíritu de Dios está siendo blasfemado, está siendo dejado a un lado, está siendo olvidado. Pero ¿sabe qué? Es imposible, hermanos queridos, que podamos cambiar nuestra vida como lo hizo Pedro, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos ser como podamos ser, trabajemos en lo que trabajamos, pero Jesús nos saca de ese lugar para ponernos en un lugar mucho más seguro. No promete que no sea difícil, pero sí promete que es seguro, porque ha ofrecido su sangre como la garantía de esa seguridad. Obreros Evangélicos, página 190, la 92, hay una pequeña palabrita que dice ahí: el espíritu del verdadero pastor consiste en el olvido ¿de qué? Él pierde de vista el yo. Jesús, nuestro modelo, ¿acaso no perdió de vista el yo? ¿Acaso no vivió para Él? ¿No se complació sus propias cosas o no se complacía sus propias cosas? Nunca. Jesús vivió totalmente para el pueblo, totalmente para nosotros, hermanos. Y Pedro pudo vivirlo y por eso hizo una transición. Ahora yo pescaba para mí, pero ya no pesco para mí, ahora pesco para Él. He cambiado mi vida y ¿saben algo, hermanos? Miren a Pedro. Miremos a Pedro. No nos olvidemos que la vida de Pedro es un ejemplo de la vida que puede ser nuestra vida. Podemos ser nosotros. No hay ninguna excusa.
Satanás nos ayuda a decir, es que Señor, yo no puedo. Y Cristo dice, si usted tiene muchas cargas, démelas a mí, yo haré descansar. Usted tiene muchas preocupaciones en la vida, démelas a mí. Pero ¿qué hacemos? Abrimos el bulto y le damos la mitad de la carga. Es que, Señor, yo no quiero darte esto porque esto no te toca a ti. Hermanos, tenemos que darle todas y cada una de las cargas a Dios. Dios quiere que descansemos en la libertad y en la seguridad de que Cristo viene inminentemente. Esa es la seguridad. Vemos las palabras de Cristo en vida ahora mismo en el mundo. Ahora, miremos a Pedro. Señor, nadie te va a tocar porque yo le corto la oreja. Pero si alguno padece, miren este Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, ahora un Pedro que restaura orejas, no las corta. Este mundo, hermanos queridos, va a llegar a tal condición. Y la estamos viendo. Una energía que no se puede entender. ¿Cómo la gente tiene tanto coraje, tanta furia? Quieren pelear. Se arman con armas de fuego. Y muchos pastores dicen, tenemos que armarnos con armas de fuego también. Hermanos, qué error. Porque Pedro cambió esa espada que tenía por la palabra de Dios. Así que, ¿qué clase de consejo sería decirle, hermanos, la Constitución nos protege, tenemos que armarnos porque pues, así hay que hacer? Tenemos que mirar a Jesús y tenemos que aprender que vinimos a restaurar vidas, no a tomarlas. Y si morimos en el proceso, gloria a Dios por eso. Porque estamos haciendo el bien y para la gloria de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que la vida que fue una vez de aquel discípulo rudo, que esa rudez que tenemos de corazón, que el Espíritu Santo nos siga preparando, porque ¿saben algo? Cuando venga la lluvia verdadera, que es la lluvia tardía, va a buscar corazones puros, santos y sobre todo sublimes y sumisos como lo era Jesús, preparados totalmente para recibir a Jesús en el aire. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Cristo. Porque tu Hijo amado, Señor, logró un proceso en la vida de los discípulos que fue guiado totalmente por el Espíritu Santo. Dejamos de ser quienes éramos. Dejamos de ser quienes yo creo que debo ser para ser solamente de Cristo, para servir solamente a tu Hijo, Padre Celestial. Estamos glorificándote en esta hora y agradecemos que este es el mejor trabajo, Padre Santo. Esta es la mejor manera de vivir. Gracias, Señor, por cambiar no tan solo nuestras costumbres, Señor, sino reemplazar nuestras costumbres y nuestras tradiciones con la palabra de Jesús, con una vida llena de esperanza, con una vida sufrida pero con gozo. Ayúdame, Padre Celestial, a glorificarte incluso en la prueba como lo hizo Pedro. Gracias, Señor,
Porque la vida de Pedro me enseña que no hay nadie que no pueda ser alcanzado. Que no hay nadie imposible para que tu amor pueda cubrirle. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a ser semejantes a Jesús. Gracias, Padre amado. Te pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.